Bueno, ahora sí, saludos desde la distancia a todos los que vayan a hacer esto, pero siendo realistas, yo creo que el único que va a ver esto, pongámosle fe, dijeron por ahí, es el profesor Espejo. Bueno, esta podría considerarse como la cuarta versión que escribo yo de este anteproyecto. Ha tenido variaciones, todavía no es la versión definitiva. Falta todavía irle moldeando, acomodando ciertas cosas más, pero ya va cogiendo buena forma. Entonces me presento, yo soy Diego Alejandro Niño Ruiz, estudiante de filosofía y el director de esta tesis, el profesor Carlos Pedro. El título tentativo que he puesto yo para esta tesis es La fe como posible sustento de la esperanza y un acercamiento al problema desde las obras del amor de Kierkegaard. Se pudiera haber hablado de muchísimos otros más temas. Y siempre cae la pregunta, ¿por qué la esperanza? Al momento en que tuve yo que apersonarme, que comenzar a escribir esta tesis, que pensar qué iba a hacer, yo dije, hagamos algo que realmente a uno le guste, algo que sea uno capaz de llevar a buen término. Sí, porque de cualquier otra manera el resultado final sería un escrito digno para que no lo aceptaran a uno en ninguna otra facultad de filosofía en el mundo. La esperanza y la fe son cosas, como diríamos por ahí, que están presentes en la vida de todas las personas, independientemente del tipo de persona del que estemos hablando. Todas las personas han experimentado al menos un poquitico de fe en alguna situación en específico y han esperado algo con esa espera intensa. Y muchas veces uno dice como, no, qué bonita la esperanza y hay que tener esperanza. Y es como, ay, qué bonita la fe de esa gente, de esos pastuzos de por allá, de esa gente que no tiene razones para creer en lo que creen. También se piensa lo mismo en la esperanza, como muy bonita la esperanza, pero es como espere y espere, y ya, pareciera que no tenemos razones. El propósito de esta tesis es comenzar a explorar las posibles razones que tenemos nosotros para considerar que la esperanza sí es razonable y sí está justificada. Claro que no hablamos de cualquier esperanza y de las acepciones raras de que en el español se hace del verbo esperar. No hablamos de los sutas que esperan el bus, ni del pobre estudiante cuya esperanza es pasar su examen. Esta esperanza tiene dos particularidades, que es una esperanza con fines teológicos, que estamos hablando de Dios, pero más que todo del misterio de la salvación, y una esperanza que tiene un carácter existencial. ¿Qué implica eso? Que hasta cierto punto nos permite seguir viviendo a pesar de las dificultades, del dolor y del sufrimiento. Y claro, en esta búsqueda de razones para la esperanza, he descubierto por una intuición que tengo, gracias al trabajo pastoral, que las virtudes teologales están estrechamente relacionadas, pero especialmente la fe y la esperanza. Entonces, ahí es donde va la relación con la fe que va buscando uno en esta justificación que estamos como en este proceso de realizar. El estado del arte se encuentra en proceso, falta todavía hacerle unas cuantas correcciones. Sí se ha encontrado literatura sobre el problema, no es la primera vez que se discute el problema, de hecho el problema ya se ha discutido ampliamente. Entonces, en su debido momento, se incluirá. Cuando se piensa en la justificación del por qué investigan estas cosas, considerando que son cuestiones más teológicas, la realidad es que las cuestiones teológicas tienen dos realidades, la humana y la divina. Y claro, la fe y la esperanza son dones, son gracias de Dios. En ese sentido, nosotros no tenemos ni fe ni esperanza porque sí, las tenemos es porque Dios nos las da. Pero
en medio de todo este tipo de cosas, estas realidades teológicas, estas realidades divinas, también tienen su partido humano. Y aquí es donde cabe ponernos a pensar en una justificación. Y claro, porque la salvación es un misterio abierto a la humanidad y porque nosotros estamos en la constante búsqueda del sentido de nuestra existencia. Por eso es que se busca esta justificación, porque atañe muchos aspectos cotidianos de la vida. Una pregunta tentativa que he hablado yo con el ilustrísimo señor asesor es ¿cuál podría ser una posible relación entre vida y esperanza? Bueno, esto toca corregirlo. Sería en las obras del amor de Kierkegaard, que va a ser el texto base, el texto guía, con el cual se va a realizar esta tesis. Entre los objetivos, el general es especificar una relación entre fe y esperanza con base al pensamiento contenido en las obras del amor de nuestro buen autor. Y para conseguir ese objetivo tengo que alcanzar a otros más pequeños, más específicos, como retomar el concepto de fe, explicarlo, retomar el concepto de esperanza, explicarlo también, comenzar a mirar las relaciones entre ambos y confirmar esta sospecha que tengo, que están simplemente relacionados, que están íntimamente relacionados. Y claro, y son constitutivas una de la otra. Hasta cierto punto que podemos decir que donde hay fe, hay esperanza, y donde hay las dos, hay caridad. Claro que de caridad no vamos a hablar por el momento. Entonces, la hipótesis que sostengo, y que si el Señor nos permite, vamos a tratar de ahondar lo más posible, es que la relación entre fe y esperanza es muy cercana, porque la fe sustenta la esperanza, y esta relación recíproca va algo más o menos como lo que nosotros esperamos, al menos en el sentido de la esperanza de la búsqueda existencial, y la esperanza en la salvación, todo esto lo sustenta la fe. Y lo que creemos nosotros es lo que va a permitir poder esperar, no poder una sin la otra. Un esquema que he planeado más o menos de cómo podría llegar a ser este documento monográfico es la introducción, la justificación del problema, bueno, eso es parte de la introducción. Capítulo 1, el concepto de la fe en las obras del amor. El capítulo 2, el concepto de esperanza en las obras del amor. El capítulo 3, que probablemente esto sea un apartado del capítulo 2, pero bueno, que es una idea que he hablado yo con el señor asesor, que es como ver qué elementos, hacer como una especie de diálogo y ver qué elementos de la obra de Kierkegaard persisten en concepciones teológicas más modernas sobre la esperanza, teológica filosófica, estas concepciones. En especial en la Espe Salvi de su santidad Benedicto XVI, las consideraciones finales y la bibliografía. Entre la bibliografía que he mirado, que es posible usar y que probablemente use, tenemos la principal, las obras del amor, que es en la cual se van a sostener todos estos planteamientos de Kierkegaard. De bibliografía secundaria, en caso de que llegue a necesitarse del mismo Kierkegaard, tenemos Temor y Temblor, para hablar un poco más a profundidad de la fe, El Instante, para hablar de ambas cosas, La Repetición, podría ser también otro que no se incluyó, pero que en caso de necesidad también puede incluirse, podría ser, por ejemplo, Ejercitación del Cristianismo, o qué podemos aprender de los lirios de los campos y de las aves del cielo, y otros textos como The Task of Hope in Kierkegaard, Hopelessness in Stories of Abraham and Sisyphus, y La condena a la libertad en Sartre de la esperanza creíble en Kierkegaard. Bueno, cronograma de trabajo todavía no me he atrevido a plantear, en su momento lo haré, pero la verdad, uno para plantearse tiempos, nunca uno ha funcionado bien así, entonces por eso tengo yo mis reservas al plantearlo. Y listo, eso sería todo. Saludos desde la distancia y hasta la próxima.